Esta es una pequeña introducción a lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, lo van a ver con el ingeniero mucho más detalle. Yo lo que quiero mostrar es, aquí quiero que eh, explicarles la esencia de lo que es el efecto altura, ¿ya? Muchos hemos debido escuchar desde hace tiempo que, digamos, los motores a más altura pierden potencia, ¿no? Ahora la razón, muy pocos lo saben, creo, ¿no? Así que la razón es básicamente por esto. Esto es a nivel del mar, acá digamos que está el mar, ¿no? Aquí está el mar, ¿no? Lo que se tiene es que a nivel del mar tenemos una presión y una temperatura, lo que le hemos llamado nosotros presión de admisión, perdón, presión normal, ¿no? Del aire o presión a condiciones normales, ¿ya? Esto nos daba una densidad que mayormente calculábamos que era 1.2, ¿no? Las presiones normales del ambiente, ¿no? Pero en este caso también lo vamos a llamar condiciones a nivel del mar, ¿ya? O condiciones de diseño, ya que donde se fabrican autos, todos casi están a nivel del mar, ¿no? Eh, y esto nos da una potencia. Si recordamos la fórmula de la potencia, ¿dónde está? Acá debe estar. Un factor muy importante es la densidad del aire, ¿ya? La densidad del aire. Y es proporcional, o sea, directamente proporcional es todavía la densidad del aire, ¿no? Así que cuando subimos este mismo motor vamos a subirlo a nivel del mar, sucede un fenómeno. Y esto hemos visto en termodinámica, ya sea con el inge que ya hemos llevado. Hemos visto unas fórmulas para calcular la presión ambiental en función a la altura. No sé si recuerdan, teníamos para calcular la presión y la temperatura. Eso mismo, el INGE también tiene acá sus formulitas para calcular la presión y la temperatura. Esta presión, por si acaso, es los 20 grados centígrados, siempre, ¿ya? En otras palabras, serían 293.15, ¿no? Así que va a cambiar lo que es la presión y la temperatura por la altura, ¿no? Y esto también cambia lo que es la densidad del aire. Esto lo vamos a llamar condiciones en altura. Ya no le vamos a llamar condiciones ambientales, porque bueno, acá obviamente condición ambiental, acá también es condición ambiental, ¿no? Acá ya les he dicho, le vamos a llamar condición a nivel del mar, condición en condiciones, en condiciones normales a nivel del mar, ¿no? Y acá es en altura. ¿Ya? Y obviamente eso va a afectar su potencia. ¿Ya? Algo muy importante, la presión a nivel en altura va a ser siempre menor a la presión a nivel del mar y su densidad también. ¿Ya? Eso es muy importante. Así que si la presión baja, la densidad baja, la potencia baja. Y esa es la razón por la que hay esa pérdida de potencia. Esto es una muestra de dónde afecta nuestra caída de nuestras condiciones del aire a nuestras fórmulas, ¿ya? Condiciones normales, acá está la densidad del aire, la densidad del aire es la presión, la temperatura, acá está. Acá va a estar la que es la presión, la temperatura, le estamos llamando T sub 0, ¿ya? Acá la presión también la estamos llamando P sub 0, ¿no? Y obviamente nuestras presiones están multiplicadas por P sub 0, P sub 0, P sub 0, ¿no? La presión de admisión es P sub 0 menos la caída de presión, ¿no?
Si se dan cuenta, en muchos lugares está lo que son las condiciones del aire. Así que acá ya se los estoy poniendo dónde afecta esas condiciones, ¿ya? Acá ustedes tienen dónde está siendo afectada. La potencia, la temperatura, la presión. Acá también, si ustedes trabajan con alturas, las presiones van a cambiar. La presión de admisión también cambia y la densidad del aire también cambia en la caída, en el delta de caída de presión, ¿no? Así que acá se los estoy poniendo dónde cambia, ¿ya? Cuando es efecto altura. Con todo esto, volvamos a nuestro ejercicio y van a ver que altura es realmente fácil, no es algo del otro mundo. Así que lo primero que se hace es calcular las condiciones a las que nos está diciendo, 3000 metros sobre el nivel del mar. Presión de admisión, temperatura, la calculamos con estas fórmulas. Esto por si acaso es un bar y estos son 20 grados, ¿ya? Esto después de alguna aclaración con el INGE, ustedes van a verlo más a detalle con el INGE, esa parte de teoría. Pero en las fórmulas les digo que directamente es un bar y estos son 20 grados, ¿ya? De acá calculamos lo que es la densidad del aire. La densidad del aire. Que es 0,86. Y si se dan cuenta es mucho más bajo al 1,2 que teníamos, ¿no? Así que volvemos a reescribir nuestra fórmula de la potencia. Nuestra fórmula de la potencia. Casi nada va a variar. El combustible acá en Santa Cruz, allá aquí en Oruro, sigue siendo el mismo combustible, ¿no? Las cilindradas son cuestiones físicas del motor, o sea, el tamaño del cilindro, el tamaño del pistón, la longitud del cilindro, la longitud del pistón, esas cosas, el número de cilindros, esas cosas no cambian, ¿no? Si tenemos un motor, como les decía, allá en Santa Cruz, de 4 cilindros y tiene su diámetro de pistón y su diámetro y su carrera, y lo subimos acá, no va a aumentar el número de cilindros, ni se va a reducir, y tampoco el diámetro de pistón, ni nada. Que claro, por el calor se dilata, digamos, pero son micrones que no afectan eso, ¿ya? La velocidad, bueno, la velocidad es un parámetro que para cuestiones prácticas de ejercicios no lo movemos, porque en realidad el que se mueve acá es la velocidad, pero como les digo, para los ejercicios esto es fijo, ¿no? El rendimiento volumétrico siempre hay que calcular, estamos en altura, estemos a nivel del mar. Rendimiento efectivo no cambia tampoco mucho, porque no olvidemos que el rendimiento efectivo es igual al rendimiento mecánico, rendimiento cualitativo y rendimiento térmico. Eso no hay que olvidarnos tampoco de esta fórmula, ¿ya? El rendimiento mecánico, si le han dado alguna vez, le han dado una leidita, lo que es el JOVA, libra del INGE o del INGE Peña, especifica en dónde se van estas pérdidas, ¿no? En lo que es el rozamiento, la lubricación y todo eso. Pero esto, si se dan cuenta, no se ve afectado mucho por la altura, ¿no? La fricción sigue siendo la misma. El rendimiento cualitativo igual tiene sus parámetros que son por cuestiones de combustión, ¿no? Más que todo, que tampoco varía mucho por la altura. El rendimiento térmico, tampoco olvidemos que está en función a la relación de compresión, a la relación de admisión en la inyección, y si fuera dual, digamos, todavía está afectada por la relación de admisión en temperaturas constantes, ¿no? Digo, en volumen constante, ¿no? Y todo esto ya lo hemos ido viendo que está en función también de los volúmenes, ¿no? Y los volúmenes vienen a hacer lo que es la cilindrada, ¿no? Así que el rendimiento térmico no se ve afectado directamente, ¿no? Directamente. Por lo tanto, nuestro rendimiento efectivo tampoco se ve muy afectado, ¿ya? Y nada de aquí abajo tampoco. Así que lo único que se está afectando es la densidad del aire en estos ejercicios, ¿ya? Así que esto ya lo hemos calculado arriba y nos falta el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico
Como hemos visto en nuestra fórmula, hay que cambiarle el T sub 0 por T sub H, que significa temperatura en altura, y el P sub H, ¿no? Así que hay que calcularlo. Bueno, esto ya tenemos, ¿no? Esto ya tenemos. Luego la presión de admisión. La presión de admisión también hemos visto, y es P sub H, le cambiamos el P sub H por delta P. Y el delta P también es afectado por la densidad. Esto de la velocidad de admisión, si se van a fijar aquí arriba, en todo el cálculo que hemos hecho de la velocidad de admisión, desde acá, ¿no? Hasta acá, no entran las condiciones ambientales en ningún lado. Así que la velocidad de admisión sigue siendo la misma, ¿ya? Esos son tips que, para adelante van a servir mucho. Así que acá lo único que variamos es la densidad del aire y calculamos la presión de admisión, que también va a estar en pascales. Y la presión de admisión es 0,58. Y todo lo demás hacemos como estaba en el PowerPoint, ¿no? Cambiamos la presión, la P sub 0 por P sub H. Y tenemos la presión de los gases residuales. La temperatura, el incremento de calor no va a variar, eso sí, se los advierto. Y el rendimiento volumétrico. Que si se da, esto también es un consejo muy importante, el rendimiento volumétrico casi no tiene que variar en un 1%. O sea, puede ser, como les digo, su rango de variación no tiene que sobrepasar el 1%. Y eso o sea, 1% es mucho. Acá es 96,6 y acá es 95,9. Casi no ha variado mucho, si se dan cuenta, ¿no? Eso es muy importante. El rendimiento volumétrico, tanto en altura, a nivel del mar, no tiene que variar nada casi. ¿Ya? En realidad nada, ¿ya? Y calculamos la potencia efectiva. Y si se dan cuenta, la potencia ha bajado casi 20 kilovatios, ¿no? Y esta es la formulita de caída de potencia, ¿ya? Es básicamente una regla de tres, ¿ya? Eso no. Ustedes pueden calcular la potencia perdida y en función a eso pueden calcular también la caída de potencia, ¿no? Como les digo, es una regla de tres nomás casi. Porque si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, ¿no? Bien. Y bueno, ahí estaremos acabando. Si hay alguna duda, pregunta, pueden hacerla, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces estaríamos acabando acá nuestra clase. Esto va a ser su practiquita, va a ser 2 ejercicios, pero para esto obviamente les voy a dar más tiempo, no unas semanas. Esto va a ser hasta el 26, ¿ya? Esto es para el 26 y es fácil, son fáciles, ya no se los puse nada raro, nada complicado, digamos, ¿no? El ejercicio más difícil que era el ejercicio uno. Ya estos son ejercicios para que los repasen nomás, ¿no? Es un más como el primer ejercicio más como este primer ejercicio, ¿no? Más mecánicos, digamos. Esto es para que ustedes lo dominen un poco las fórmulas, ¿ya? Esto, como les digo, es para el 26 de mayo, ¿ok? Eh, el Inge bueno, no el Inge, algunos de sus compañeros me estaban comunicando que pasaron clases con el Inge y creo que estaba borroso sus imágenes y me estaban diciendo que sí puede ser posible que se los pase ya, así que mm, sí, sí, les voy a comunicar al grupo ya eso, le voy a decir al Inge y si el Inge me pasa, se los paso también ya. Si no hay más, entonces creo que sería todo. Sí, eso creo que es todo. Sí, Sí. sí, una pregunta sobre el laboratorio de de lab, mm, sobre el BEF.
Un rato no entendí sobre eso. Alguien que estaba explicando, no sé si me puede explicar. El BEF, ya, el BEF, BEF. El, nosotros utilizamos en la materia lo que es no sé por qué está haciendo esto, ya, el consumo específico de combustible. ¿Ya? Esto le hemos llamado SEC, ¿no? Por sus siglas, consumo específico de combustible. El ingeniero Peñaranda, tiene otra nomenclatura, ¿no? La verdad no recuerdo muy bien, está en inglés, BEF, ¿ya? BEF. Ya, pero es lo mismo, el BEF, si mal recuerdo. Ya, eso nomás es por si acaso. El BEF, el consumo de combustible efectivo, algo así es. Esto que está en sus en nomenclatura inglesa, ¿no? Ahora acá hay otra pregunta, dice, encontrar un catálogo de 300 a 400. Eso, como les dije, ese es el trabajo difícil, como les dije, de conseguir un catálogo de 300 a 400. Pueden encontrar, hay harto catálogo de 300, o sea, hay harto catálogo de hasta de 1000, ¿no? El problema son las curvas, el problema son eso de las curvas. Tienen, como les digo, que dedicarle mucho tiempo, o sea, no es como que hay una página milagrosa o un método milagroso para buscar. Como les dije, es muy difícil esa parte, eso es a lo que le tienen, ese es el trabajo más difícil, diría yo, de ese lab, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, algo más? No, sí, disculpe, los diagramas que en el ciclo vital son iguales a los reales o no, o en fin. Tu micrófono está muy suavito, no pude escuchar muy bien. Diagramas PPIS para ciclos reales, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cambiarían con los reales o no? Mm, escribirlo al chat mejor, es que se te escucha un poco entrecortado también y aparte muy suave, ¿no? Disculpe, Oxy, una pregunta. Los Sí, diagramas PB y TS, ¿en sí. qué se llama? En el ciclo real, ¿cómo varían a lo que he estado viendo en su diapositiva o en su PDF del ingeniero? ¿Qué se llama? Variaban, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? La presión de admisión con la presión 1. En la real es una recta, pero del ingeniero tenía una pequeña curva. ¿Esa parte nos podría explicar? En la, en la, en su libro del Inge Peñaranda tiene, tanto en su libro del Inge, ¿cómo se llama? Del Inge Enríquez, si revisan, hay una sección donde está el ciclo real, ¿no? Eh, Espérenme un rato, se los voy a mandar lo que es el ciclo real del motor. Para más rato se los mandaré, no está el libro acá, tendría que buscarlo, pero les voy a mandar lo que es el ciclo real de un diésel, por si acaso, y se van a dar cuenta que entre ciclo Otto y ciclo Otto real, ciclo Otto diésel, no varía nada, ¿no? Y esto se debe a esto, ¿no? Tenemos lo que es el diagrama PIB, lo vamos a poner, ¿no? El diagrama PIB, que en teoría es así, ¿no? Sa- cacho, esto ya parece ciclo real, ¿no? Ya. Ah, esto es recto, ¿no? Así. Esto es un otro, ¿no?
Ahora, el ciclo real viene a ser algo así, que tiene unas caídas de presión más o menos así, ¿no? Esto se debe al delta P, ¿ya? Al que justo estamos viendo ahora, ¿no? Esto, digamos, está a un bar y al ciclo está entrando a, mayormente sabríamos calcular entre 0,8 bar, ¿no? Digamos, en el peor de los casos para un motor de 4 tiempos. Así que esto es debido a esta caída de presión que estamos viendo, ¿ok? Ahora, en la etapa de compresión hay también lo que es lo que es el incremento de calor que se debe por la compresión también, ¿no? Eso es, todo esto, digamos, está explicado en el tema 3 del Inge Enríquez. Todo esto está bien explicadito, ¿no? ¿Ya? Así que esto, por ejemplo, el ciclo cuando se comprime también tiene un incremento de calor. Y aparte de que hay incrementos de calor, acá en la admisión también hay un delta de temperatura que hace que la calor incremente. Este delta T obviamente va a afectar en el diagrama TS. ¿Ya? ¿Ok? Así que estos son los dos, digamos, en la admisión. En la compresión, como les digo, hay una pequeño incremento de calor que es importante, pero acá también hay que dibujarnos esto. Esto es, digamos, el giro que hace el motor, ¿no? El giro que hace el motor. Así que cuando hace la admisión no lo hace pues en 0 grados, lo hace un poco más antes, ¿no? Un poco más antes. Así que hace la admisión hasta cierto punto y se cierra la válvula de admisión, ¿no? Y estas pequeñas curvaturas, digamos, el ciclo real llegaría a ser algo así, ¿no? Algo así llegaría a ser, ¿no? Como el que está hecho en verde, ¿ya? Y esto se debe justamente a que, digamos, las válvulas de admisión no se abren exactamente en el punto muerto superior ni en el punto muerto inferior. Se abren, obviamente, un poco más antes. Las válvulas de escape, por ejemplo, abren un poco después y eso es lo que hace variar al ciclo real, al ciclo ideal, ¿ya? Eso es lo que hace variar. La válvula de admisión se va a abrir un poco más antes de lo que tendría que abrirse, ¿no? De modo de que, o sea, está empezando a subir y empieza a abrirse, ¿no? Y cuando el cilindro, estas son las válvulas, ¿no? Por ejemplo, cuando el cilindro empieza a subir, esta válvula se empieza a cerrar. No es como que ya llega aquí arriba y esto se cierra automáticamente, ¿no? No, sino que esto empieza a subir y esto se va cerrando. El cilindro empieza a bajar, digamos. Acá obviamente va a haber la explosión, empieza a bajar. Bueno, estos dos van a estar cerrados, ¿no? Y vuelve a subir para lo que es el escape, ¿no? Y cuando empieza a subir, no es como que llega aquí abajo y se abre la válvula de escape y esto sube, ¿ya? No sucede así, sino que empieza a subir y la válvula de escape empieza a abrirse. Esto llega a un punto en el que, mientras va subiendo, por ejemplo, la válvula de admisión también se va abriendo. Así que hay un instante, por ejemplo, en el diagrama real, que ambos ciclos, ambas válvulas están abiertas también, ¿ya? Así que hay una interacción. Eso lo hemos visto, lo que es los gases residuales, ¿no? La presión de los gases residuales, ¿no? Eso también afecta en el ciclo real, ¿no? Así que, pero finalmente se cierra la válvula de escape, y la de admisión. Así que empieza a admitir nuevamente, ¿no? Y cuando admite y va llegando a la parte inferior, no es como que se cierra, ¿no? No es como que se cierra automáticamente, sino que a medida que va bajando, esto se va cerrando, ¿no? Y bueno, recién empieza a comprimir, ¿ya? Otro factor que importa también es el calor añadido, ¿ya? El calor añadido. Idealmente llega a este punto, explota y en microinstantes se dispara la presión, ¿no? Pero no es tanto así como se
se piensa, ¿ok? Esto se debe, digamos, a que... Esto, ay, pucha, qué bacana, ya. El pistón, pero una vez que vamos a tener acá el pistón en el punto muerto superior, vamos a tener al combustible acá. Acá vamos a tener el combustible. Y acá la chispa, ¿no? Así que cuando suceda la chispa, no es como que ese rato explota todo, ¿no? No es como que ese rato explota todo, sino que va habiendo una reacción en cadena. Que claro, para nosotros es un microinstante para nosotros, ¿no? Es un rato, ¿no? Pero esta pequeña reacción en cadena tiene su pequeño tiempo, obviamente, ¿no? Así que eso también hace afectar, de modo de que hemos visto que en la curva llegaba, ¿no? Y se iba algo así, ¿no? Y esto sucede porque la chispa tampoco es, digamos, como que llega a un punto exacto y la chispa sucede en ese preciso momento, ¿no? Así que eso también es lo que afecta. A esto viene a ser lo que es el rendimiento de la combustión, ¿ya? Porque tampoco se quema todo, ¿me entienden? Tampoco se quema todo, porque digamos puede haber partículas de combustible acá, donde la reacción en cadena ya no ha llegado a ser suficiente porque el pistón también obviamente empieza a bajar y esto se empieza a expandir, ¿no? Así que todos esos factorcitos empiezan a afectar, ¿ya? Todos esos factores empiezan a afectar. De modo de que cuando explota, no es un golpe directo, sino que empieza a incrementar y a medida que se va expandiendo, esa presión no llega al punto, porque se empieza a expandir, ¿no? No llega al punto ideal, ¿no? Y finalmente en el escape sucede algo parecido, ¿no? Que la admisión que no abre la válvula de escape en el punto que estamos viendo, sino abre un poco más antes, ¿ya? La válvula de escape abre un poco más antes. Y obviamente esa presión, por ejemplo, sale a alta temperatura. Ahorita ustedes agarran y se acercan al tubo de escape, van a ver que no está saliendo a temperatura ambiente como nosotros vemos, ¿no? Nuestro ciclo viene a ser así, así. La temperatura 4, que es la de escape, lo bajamos al punto 1 y estaría a presión ambiente. Y si se dan cuenta, esto tampoco es así. Obviamente esto se dispara un poco más arriba. Y en el TC esto de la temperatura de escape se nota, ¿ya? Esos son las consideraciones que hay que tomar por eso en el ciclo real, ¿no? Esas son las causas por las que las curvas no son precisamente exactas. Se las voy a mandar por eso, las curvas reales. Está del cicloto, ¿no? Acá, pero de los diéseles se los voy a mandar también. Lo voy a buscar el libro, un libro. Les pasé, creo, un libro, un documento del ciclo diésel, ¿no? Pero creo que no estaba la parte real, o si estaba, no recuerdo, pero se los voy a volver a mandar, ¿ya? Pero esas son las causas, por si acaso. Esas son las causas de que los ciclos termodinámicos reales varían de sus ciclos teóricos, ¿no? Está claro, ¿no? Esa parte. Sí, está claro. Está bien, compañeros. Y una pregunta más. Sí, cuando es el motor a inyección, ¿en dónde cambiaría? ¿En la potencia? ¿Cómo tu pregunta? Es que estaba leyendo la pregunta acá, Cuando es el pero motor a inyección, a inyección. eh, ¿Cómo es tu pregunta? Disculpa. cuando el motor es a inyección, ¿en dónde cambiaría? Ah, Beneficiaría la... ya. Muy buena pregunta. La verdad es muy buena pregunta porque, como les dije, las fórmulas que utilizamos son muy precisas para los motores antiguos, ¿no? Pero, como les estaba explicando, si queremos a utilizar un motor moderno, por ejemplo, trabaja con inyección y todo eso, ¿no? Para los diéseles que trabajan siempre y siempre han trabajado con inyección, obviamente las fórmulas que tenemos son muy buenísimas, ¿no? Son bastante buenas.
En los motores a gasolina, otros varía obviamente porque ya no trabajan con carburador, más que estés con una moto, ya no hay carburadores al menos en los autos, ¿no? ¿Sabes dónde afecta esto? Es en el rendimiento, que se llama en el rendimiento cualitativo. Esto afecta en el rendimiento cualitativo porque la mezcla se produce, el rendimiento cualitativo se refiere a la turbulencia, por ejemplo, que entra al cilindro. Entra, se los dibujarecito. Tenemos, ¿no? El cilindro y esta es nuestra válvula de admisión. Y acá va a entrar, ¿no? Nuestro combustible. Lo ideal es que entre de una forma turbulenta, le llamaremos bonita, simétrica, ¿no? Pero si, digamos, están acá, obviamente no va a entrar simétrico, porque acá, digamos, va a chocar con este lado y este otro lado va a entrar mejor, ¿no? Así que no es precisamente como se quiere, ¿ya? Hay un libro que habla de esto, se los voy a mandar para alguno que quiera leer. Son 3 tomos ese libro, y un tomo le dedica a todo este tema de qué es la turbulencia, que el rendimiento que entra precisamente como tiene que ser, todo eso, ¿no? Porque el carburador, por ejemplo, no te va a introducir la cantidad de combustible exacta, ¿no? Te va a meter un poco más, un poco menos. Sin embargo, el inyector te introduce más exacto, más preciso cuánto combustible quieres. Y eso significa ahorro de combustible y al momento de querer incrementar tu potencia va a significar que vas a tener la potencia que realmente quieres, ¿no? Ahora, todo esto, como les digo, también viene acompañado a lo que es la turbulencia que entra, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama? El combustible y la distribución. Por ejemplo, esto sería para inyección indirecta, ¿no? Cuando tenemos el inyector a la entrada, pero cuando se trata de inyección directa, tenemos acá nuestro inyector, ¿no? Acá vamos a tener nuestro inyector y acá obviamente la distribución va a ser un poco mejor, ¿no? Un poco mejor. ¿Ya? Es por esa razón que hay que tomar muy en cuenta sus rendimientos indicados y cualitativos. Ahí es donde afecta. ¿Ok? Sí, las preguntas del chat. Los CUs, el poder calorífico, bueno, no varía porque es cuestión del combustible, ¿ya? No varía de acuerdo al combustible, pero el CB y el CB y el CP sí varían, ¿ya? No son, no son exactamente ¿cuántos son? 1.4, ¿no? El CB, por ejemplo, varía entre 1.3. Esto depende de la velocidad, ¿ya? A la que trabajan también. Eso, hay una curva en su libro del Inge Peñaranda donde está definido esto. Depende de la velocidad, ¿ya? Así que de aquí pueden obtener el CB y el CP, pero el HU, al menos no que sepa, no varía. Ahora, la pregunta había una pregunta por acá del dual. El Inge sí me consultó del dual, pero solo me preguntó si avanzaron con el Inge ciclo dual, ¿no? No me hizo una pregunta concreta, digamos, ¿no? Solo me dije si tienen alguna parte del tema de ciclo real con dual, ¿no? Y bueno, la verdad eso es lo único que me preguntó, ¿no? Sobre el ciclo dual, por si acaso. Y bueno, el único lugar donde al menos si vemos el ciclo dual es en el tema 2, ¿no? Así que no, como les digo, es lo único que me preguntó, que si se avanza ciclo dual en el tema 3 o han tocado con el Inge Enríquez el ciclo dual. Yo al menos cuando llevé, no, bueno, no iba muy, me faltaban varias clases, pero al menos no hubiera tenido continuidad, ¿no? Pero que recuerde, ciclo dual no hemos visto, ¿no? Como les digo, el ciclo dual han tenido que llevarlo, o sea, en el tema 2, pero en el tema 2 solo vemos ciclos ideales. Y bueno, el INGE les da su introducción a los temas, a los ciclos reales.
¿ya? Pero, digamos, los parámetros y todo eso, que sepan, al menos yo no lo he llevado, ¿no? Como les digo, más que con el Inge Enríquez, lo hayan llevado en clases, pero al menos no lo hemos tocado, digamos, ¿no? No es algo que está en el libro, digamos, del Inge, como guía o, digamos, para calcular, por ejemplo, la potencia que entra en un dual, por ejemplo, tenemos lo que es incremento a volumen constante y presión constante, ¿no? Así que me imagino que si tuviéramos que trabajar en ciclo real, habría consideraciones en esa parte, ¿ya? Y bueno, al menos que sepan, no la tenemos. Pero se puede utilizar las fórmulas que tenemos, tanto para volumen como para volumen constante como para presión constante, se puede utilizar para ciclo dual, ¿me entienden? O sea, no es como que no hay fórmulas para ciclo dual, pero como el ciclo dual es una mezcla entre volumen, entre Otto y diésel, se puede utilizar las mismas consideraciones para el diésel, ¿ya? Digo, para el dual, tomando en cuenta de que es muy parecido a un ciclo diésel y tomando en cuenta de que en su momento de trabajar a volumen constante, vamos a tener que tomar las consideraciones a volumen constante, ¿no? De un ciclo Otto. ¿No? Pero así precisamente tocar, digamos, un ciclo dual y únicamente dual, claro, lo hemos hecho en el tema 2 pero en temas reales ya obviamente se puede extrapolar, digamos, tanto lo que es el diésel como el Otto, ¿no? Esa parte también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bien. Eh, Me avisan cualquier cosa y con un poquito, pero de tiempito ya. Así también se los puedo investigar mejor. Y si tienen muchas dudas, me avisan y podemos irlo viendo, ¿no? También les puedo ayudar también en esa parte, como hemos hecho la anterior vez, algo así, digamos, ¿no? Si tienen varias dudas así, me avisan también, ¿ya? Si no hay más, entonces estaremos acabando acá. Hasta luego, compañeros. Cuidan. Chao.